Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva aquí en Acapulco. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo el poder leer el Evangelio de Juan nos está ayudando a comprender quién verdaderamente es Jesús? Hoy, en el pasaje que nos toca, Juan 6, podemos comprender un atributo más, una parte del carácter y de la personalidad del Señor Jesús como Salvador. Si usted tiene su Biblia a la mano, le ruego que la tome para que podamos leer juntos en el Evangelio de Juan capítulo 6. Es un pasaje, nos toca hoy poquito largo, pero es muy interesante esta narración. Dice así: algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que veía hacia él, le dijo a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto solo lo dijo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Un pasaje muy peculiar, porque lo cierto es que podemos entender que Jesús de pronto sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, o que expulsaba a los demonios. Pero un pasaje como el de Caná de Galilea en el capítulo 2, en donde Jesús simplemente convierte el agua, el vino, en una fiesta de bodas, o que ahora Él asume la responsabilidad de dar de comer a 5,000 hombres, y entendemos que si eran hombres había mujeres, había niños, entonces era una cantidad importante de personas. Pero eran personas que en los tiempos de Jesús, el pueblo judío estaba esperando que se levantara un libertador que los liberara del imperio romano, que los oprimía, que les exigía los impuestos, que les obligaba a llevar pesadas cargas, a servir al imperio romano. Y ellos esperaban que alguien se levantara para redimirles. Así es que era propio que cuando Jesús viene y se muestra, y se muestra como el Dios mismo hecho carne, y en su forma de hablar y en las enseñanzas que hemos leído en los capítulos anteriores, pues todo esto creó en las personas una expectativa sobre Jesús. Y eran miles los que buscaban a Jesús. Aquí nomás se dice 5,000 hombres. Calcule usted medianamente cuántas mujeres y cuántos niños. Fácilmente, probablemente más de 10,000. Era un mundo de gente que seguía a Jesús. Pero aquí sucede algo particular que, bueno, dice el texto claramente que Jesús quiso probar a Felipe y le dijo: ¿de dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? No era la responsabilidad de Jesús darles de comer. Jesús no los había invitado a que vinieran con él. Eran gente que buscaba a Jesús. Pero Jesús tiene un gesto con ellos. Y tiene un gesto de lo que puede significar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios en su significado de compasión, en su significado de entender la necesidad de la otra persona.
Jesús no está resaltando si lo merecen o no lo merecen, o qué han hecho ellos para merecer que Jesús les dé alimento. Se está resaltando el carácter compasivo de Jesús al ver la necesidad de la gente. Ya era tarde, no habían comido, le estaban siguiendo y Jesús va en busca de alimento. Y aprovecha la ocasión para probar a Felipe y decirle, bueno, vamos a conseguir comida. ¿De dónde vamos a conseguir comida para esta gente? Y bien, Felipe responde como responderíamos cualquiera de nosotros. Pues aunque trabajáramos 8 meses, no podríamos comprar pan suficiente para darle un pedazo a cada uno. Felipe estaba hablando con la verdad. ¿Cuánto nos costaría hoy día el poder dar alimento a más de 5,000 personas? Y en ese momento dice que llegó otro de los discípulos, Andrés, que era hermano de Pedro, y le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Por la palabra pescado en el griego se puede entender que era un tipo de pescado o de pez muy pequeño, del que era el más barato. Y se habla de panes de cebada porque el pan de harina de trigo era más caro y el pan de cebada era más barato. Es decir, era un niño muy pobre que había traído su alimento para el día y que pues lo pone ante Jesús. Y Jesús lo usa para multiplicarlo y dar de comer a más de 5,000 personas. ¿Qué está detrás de esta historia? El día de mañana bueno, 2 días más estaremos viendo el resto del capítulo con una enseñanza respecto del alimento que Jesús está brindando. Pero hoy quiero detenerme en esto. En este pasaje podemos ver a un Jesús que se compadece por la necesidad de las personas. Yo no sé, en el pasaje no se dice si las personas estaban pidiendo de comer, pero Jesús vio que tenían hambre y Jesús se ocupa de darles, de compartir con ellos, de suplir su necesidad. Y aprovecha para hacerle un examen a Felipe y a sus discípulos diciéndole, pues hay que buscar comida para darles. Y lo puso en jaque, porque bueno, los discípulos no eran gente adinerada, pero viene una enseñanza en otro sentido muy distinta, porque para aquellos que servimos al Señor Jesús, el Señor Jesús por lo regular va a ponernos esas pruebas en nuestra vida, en donde va a pedir que nosotros podamos atender a la necesidad de las personas y nosotros nos vamos a sentir incapaces de poder hacerlo. Pero el poder, la misericordia, la gracia viene de Él. Él es el que puede usar lo poco que nosotros tenemos, los panes de cebada, los peces pequeños, que los traemos ante Él y Él con su poder lo usa para suplir la necesidad de las personas. Queridos amigos, en esta porción, ¿quién es Jesús? Jesús es nuestro proveedor. Jesús es quien se compadece de nosotros en medio de nuestra necesidad para proveer lo que necesitamos. No lo que quisiéramos tener, no lo que hemos soñado por tener toda nuestra vida, sino por suplir nuestra necesidad. El día de mañana veremos una interesante enseñanza sobre suplir nuestra necesidad, la necesidad de nuestra alma. Pero por hoy, porque no damos gracias a Dios, porque nos ha dado no solo un Salvador que nos libra del castigo de Dios, sino también un proveedor que ve nuestra necesidad y suple nuestras necesidades más elementales. Gracias, Padre, por este pasaje que nos has dado en el Evangelio de Juan y porque podemos entender a Jesús, que fue Dios mismo hecho hombre para nuestra salvación, para llevarnos a una relación verdadera contigo. Pero no solamente es el sentido espiritual, sino también el sentido físico, el sentido material. Jesús suple la necesidad, suple el hambre de estas personas y les provee alimento. Y entendemos que el Señor Jesús, como nuestro Salvador, es aquel Salvador compasivo, es aquel Salvador que nos derrama de la misericordia de Dios y que a través de esa misericordia nos da aquello que necesitamos, aunque no lo merecemos. Gracias, gracias, Padre, por ver a nuestra necesidad y porque tú nos haces comprender que tu amor es tan grande por nosotros, que esta gente no estaba pidiendo de comer, sin embargo, Jesús suplió su necesidad. Y cuántas veces en nuestra vida nosotros, inclusive antes que te pidamos las cosas,
tú suples nuestra necesidad. Te damos gracias por eso, porque tal vez no tuvimos el tiempo, se nos olvidó pedirlo, pero sin embargo tú no olvidaste de proveerlo. Gracias por cada una de las cosas que tú nos das todos los días y que provees para nuestra necesidad. Gracias por ese plato de comida en nuestra mesa. Gracias por esa prenda de ropa en nuestro armario. Gracias por ese techo bajo el cual nos cobijamos cada día. Gracias por tu compañía, por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia que se derrama en nuestra vida todos los días. Damos gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.